Tenemos un sistema de cargas localizadas en puntos fijos del espacio. Esas cargas pueden estar en conductores o pueden ser cargas puntuales o cargas repartidas en volúmenes determinados. Vamos a ver cómo encontramos una relación entre las fuerzas que puede haber entre esas cargas y la energía electrostática del sistema. Primero, empezaremos por ver qué fuerzas aparecen entre esas cargas y cómo se relacionan con la energía electrostática, suponiendo que las cargas permanecen constantes. Eso es, quiere decirse que no hay ninguna conexión ni interna entre las cargas ni externa con otro elemento que haga que pueda cambiar la carga de cada uno de los componentes del sistema. Supongamos que liberamos una de las cargas para permitirle un desplazamiento diferencial de R. La fuerza F de esa carga, que es la resultante de todas las fuerzas que ejercen las restantes cargas sobre ella, debido a este desplazamiento que permitimos, va a dar un trabajo que llamaremos diferencial de W sub m. Es un trabajo mecánico, elemental, que será igual al producto escalar de la fuerza por la diferencial de R. La carga está definida en su posición por las coordenadas cartesianas x, y z. Al variar la posición de la carga, variará también la energía electrostática del sistema. Supongamos que si la energía electrostática la definimos por la variable U, la variación será una diferencial de U. Vamos a aplicar ahora el principio de la conservación de la energía. Como no hay ningún aporte de energía exterior al sistema, esta variación de la posición de la carga que genera este trabajo elemental se hará a expensas de la variación de la energía electrostática. Entonces podemos establecer que la diferencial de W sub m más la diferencial de U es igual a 0, puesto que, como he dicho antes, no hay ningún aporte de energía exterior. Vamos a desarrollar ahora este producto escalar. El trabajo mecánico elemental, diferencial de W sub m, será igual en componentes cartesianas a la componente según x de la fuerza F por la componente según x de la diferencial de R, que será diferencial de x. Ya dije antes que las variables que definen la posición de la carga son la x, la y y la z cartesianas, más la componente en y de la fuerza por la componente en y de la diferencial de R, más la componente en z de la fuerza por la componente en z de la diferencial de R. La diferencial de U es la variación de energía electrostática, que también dependerá de x y z, puesto que es el conjunto de coordenadas que define la posición de la carga que estamos permitiendo que se mueva. Entonces U es función de x, de y y de z también. Por lo tanto, la diferencial de U será igual, como función de x y z, a la parcial de U, derivada parcial de U respecto de x, por diferencial de x, más la derivada parcial de U
respecto de i por diferencial de i más la derivada parcial de u respecto de z por diferencial de z. De la condición de la conservación de la energía obtenemos que la diferencial de W sub m es igual a menos la diferencial de u. Si diferencial de W sub m es igual a menos diferencial de u, y lo es para cualquier diferencial de r, quiere decirse que la diferencial de x, de y y de z en las dos ecuaciones puede ser cualquiera. En la ecuación de W sub m, de la diferencial de W sub m, y en la diferencial de u. Luego, si diferencial de x, la diferencial de y diferencial de z puede ser cualquiera, en esta igualdad resulta que las componentes fx, fi y fz deben de ser iguales y de signo contrario a las derivadas parciales de la u con respecto a x, respecto a y, respecto de z, que son los coeficientes que multiplican a diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ya digo, repito, que para que esta igualdad se dé para cualquier diferencial de r, no tiene más remedio que ser iguales con el signo cambiado, como dice aquí, los coeficientes que multiplican a las diferenciales de x, de y y de z. Luego entonces, de aquí se deduce que f sub x es igual a menos, teniendo en cuenta el signo menos, la derivada parcial de u respecto de x. Y estamos hablando de cargas constantes. Luego vamos a poner aquí q igual a constante, que significa que las cargas se mantienen constantes en el proceso que acabamos de describir. La componente en i de la fuerza será igual a menos la derivada parcial de u respecto de i para q igual a constante, y la componente en z de la fuerza será igual a menos la derivada parcial de u respecto de z para q igual a constante. Bueno, pues ahora vamos a ver, cuando queremos calcular el momento, posible momento al que pueda estar sometida una de las cargas, lo hemos dibujado aquí en la carga Q sub 2, el momento se suele representar con una flecha con doble punta. Ese momento, si liberamos la carga para que pueda producirse un giro diferencial de θ, originará también un trabajo que llamaremos, como antes, diferencial de W sub m. Ese trabajo elemental, si diferencial de θ está en el plano ortogonal al momento m, será igual al producto del módulo del momento por el ángulo girado. Eso es el trabajo elemental debido al momento. La energía electrostática del sistema, naturalmente, también variará si permitimos ese giro. Pero claro, vamos a suponer, puesto que la definición de la posición de la carga Q sub 2, además del giro, estará definido por sus coordenadas x y z también, como estaban aquí definidas las de Q sub 3. Luego, la energía electrostática del sistema en general será función no solo del ángulo θ, sino de la variable x, variable y y variable z de esta carga que estamos permitiendo que se mueva. Luego entonces, la diferencial de u será igual a la derivada parcial de u respecto de θ
por diferencial de teta, ahora son 4 las variables a tener en cuenta, más la derivada parcial de u respecto de x por diferencial de x más etcétera, lo mismo para y y para z. Si suponemos que la carga permanece, su punto de definición permanece constante, o sea que no se desplaza, lo único que hace la carga es girar, estas diferenciales restantes van a ser nulas. Luego la diferencial de la energía electrostática va a ser solo función de el ángulo girado teta y tendrá únicamente esta expresión, que será este sumando. Si aplicamos nuevamente el principio de la conservación de la energía, diferencial de W sub m igual a menos diferencial de u, ¿eso qué quiere decir? El sino menos, ¿qué quiere decir? Que si este trabajo es positivo, o sea que liberamos a la carga para que se desplace una cantidad, se hace a costa, ese trabajo, a costa de una pérdida de energía electrostática. El incremento de energía electrostática sería negativo si este es positivo. Bueno, pues entonces si aplicamos nuevamente el principio de la conservación de la energía, lo que obtenemos sustituyendo aquí es que m por diferencial de teta es igual a menos la derivada parcial de u respecto de teta por diferencial de teta. Si eliminamos las diferenciales de teta en ambos miembros, lo que me queda es que m, el momento de la carga en cuestión, es igual a menos la derivada parcial de u respecto de teta para cargas constantes, lo que se especifica poniendo q igual a constante en este paréntesis. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de cargas constantes, las cargas pueden variar. Lo que va a permanecer constante van a ser los potenciales de dichas cargas. O sea que nosotros tenemos un sistema que tiene unos potenciales que están garantizados por unas baterías que vamos a conectar a ese sistema, en este caso de conductores. Mediante este esquema, lo que queremos definir es que cada carga tiene una batería conectada que garantiza un potencial, una constancia de potencial de cada carga, que puede ser diferentes. Esa conexión de la batería continúa hasta tierra, que se supone que es el potencial cero, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y también que es un depósito inagotable de carga, o sea que puede tomar, cada carga puede tomar la carga que quiera sin ningún problema. Bueno, pues vamos a desarrollar ahora el proceso para potenciales constantes. Y vamos a obtener unas expresiones en función también de la energía electrostática para las fuerzas y los momentos que pueda haber entre los componentes del sistema. Los componentes del sistema, que son conductores cargados, tendrán unas posiciones determinadas, fijas. Y vamos a hacer lo que hicimos antes en el caso de cargas constantes. Vamos a liberar una de ellas para permitirle un desplazamiento diferencial de R, y vamos a ver cómo podemos calcular las componentes de la fuerza que originan las restantes cargas sobre ella. Creo que el esquema está bastante claro, o sea que las baterías o las pilas que tenemos aquí conectadas desde tierra a cada una de las cargas garantiza que el potencial de cada una de ellas
se mantiene constante aunque movamos alguna de ellas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahora vamos a tener en cuenta, además de la energía electrostática del sistema, la energía que aportan las baterías, porque esas baterías van a aportar una energía que ahora veremos. Bien, si hacemos lo mismo que antes para un desplazamiento diferencial de R, para n cargas en sendos conductores, pues vamos a ver que ahora el trabajo mecánico que se ejerce cuando permitimos que una de ellas se desplace este diferencial, este movimiento diferencial que viene representado por la diferencial de R, será igual como antes al producto de la fuerza resultante que ejercen las restantes cargas sobre ella, sobre la que se mueve, producto escalar por diferencial de R. Como antes, en el caso de las cargas constantes, habrá una variación de energía electrostática que llamaremos diferencial de U. Al moverse una carga, evidentemente, variará la energía electrostática del sistema. Si ahora aplicamos el principio de la conservación de la energía, teniendo en cuenta de que hay unos elementos, como son las baterías, que aportan energía, tendremos que considerar ahora la expresión teniendo en cuenta ese aporte de la conservación de la energía, y será que la diferencial de W sub m o trabajo mecánico en el movimiento que permitimos a esa carga en cuestión, más la variación de la energía electrostática del sistema, ha de ser igual a la variación de la energía en las baterías, o que producen las baterías. Vamos a relacionar ahora la energía electrostática con la energía de las baterías. Vimos anteriormente que la energía electrostática de un sistema constituido por n cargas localizadas en puntos fijos en el espacio era igual a un medio de la suma desde J igual a 1 hasta n, J la carga genérica que varía de 1 a n, siendo n las cargas que estamos considerando, del producto de las cargas por sus potenciales, que es lo que expresamos aquí. Vamos a ver ahora la variación de la energía que suministran las baterías. Como tenemos esta conexión a tierra, imaginemos que en el movimiento de una de las cargas, la carga Q1 sube de tierra una diferencial de carga, una diferencial de Q1. Entonces, ¿qué ocurre? Que la batería, que tiene un potencial V1, traslada de potencial 0 a potencial V1 esa diferencial de carga. Luego, entonces, para esta carga estamos suministrando una diferencial de Q1 por su potencial V1. Estamos suministrando esa energía. De la misma forma, para el resto de las cargas, puede que otra, la Q2 por ejemplo, pierda carga en ese movimiento que estamos realizando en una de las cargas del sistema. Y entonces aquí la diferencial de Q2 por V2, puesto que lo que hace la batería es trasladar la diferencial de Q2 de potencial V2 a potencial 0. Luego aquí lo que hacemos es perder energía, naturalmente. Bueno, sea cual sea el signo,
pierda o gane cada una de las cargas que componen el sistema, resulta que la variación de la energía de las baterías suministrada por las baterías será igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de las diferenciales de carga por los potenciales correspondientes. Bien, aquí en esta expresión tenemos la energía electrostática. Queremos calcular la diferencial de U. Claro, en esta expresión, ¿qué es lo que puede variar? Hemos dicho que la carga, porque los potenciales se mantienen constantes. Luego, si diferenciamos aquí, lo que tenemos es que la diferencial de U será igual a 1/2 de la suma desde J igual a 1 hasta N de la diferencial de Q sub J, que es la que podemos diferenciar, porque es la variable, por V sub J, que es constante. Si comparamos estas dos expresiones, vemos que la única diferencia entre ellas es que para la diferencial de U es la misma suma pero con 1/2. Luego entonces resulta que la diferencial de U, su batería, es igual a 2 veces la diferencial de U. O sea que la variación de la energía de las baterías es el doble de la variación de la energía electrostática. Si aplicamos esta igualdad a la expresión anterior que representaba la conservación de la energía del sistema, obtendremos que la diferencial de W sub M más la diferencial de U es igual a 2 veces la diferencial de U, de donde se obtiene que la diferencial de W sub M es igual a la diferencial de U. O sea que en el caso de potenciales constantes, el trabajo del movimiento que hemos permitido a la carga que tiene la fuerza F, originada por las restantes cargas, es del mismo signo que la variación de la energía electrostática. Pues la única variante respecto del caso anterior en el que las cargas permanecían constantes es el signo del menos que aparecía anteriormente. Aquí son del mismo signo. Si aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente, que es desarrollar el producto escalar de F por diferencial de R, y desarrollamos la diferencial de U, lo que vamos a obtener finalmente es que la componente Fx de la fuerza es igual y del mismo signo que la derivada parcial de U respecto de x. Y aquí, para decir que esta ecuación corresponde a potenciales constantes, ponemos V igual a constante. Para la componente I de la fuerza, pues será igual a la derivada parcial de U respecto de I, V igual a constante, y la componente Z será igual a la derivada parcial de U respecto de Z para potenciales constantes. En el caso del giro, pues es prácticamente lo mismo que anteriormente, excepto el signo. Luego entonces el momento en cada una de las cargas que componen el sistema es igual a la derivada parcial de U respecto de θ para V igual a constante. El momento de la carga que estamos considerando, en donde varía el ángulo θ, naturalmente. Bueno, esto es genérico, que se puede aplicar
a cualquiera de las cargas que componen el sistema, todas estas ecuaciones.